una bendición el estar esta mañana, mis hermanas, compartiendo la palabra del Señor. Sobre todo este retiro que tienen ustedes ahora en este tiempo fuerte que es el tiempo de Cuaresma. Cuando nosotros comenzamos a ver las lecturas anteriores que la iglesia nos presenta de Cuaresma, mis hermanas, tenemos que recordar que la iglesia hace varios días, a través de las primeras lecturas, nos relataban la historia de nuestros primeros padres. Tanto la historia de Adán como de Eva. El pecado original y la desobediencia de ellos. Y cuando yo les pregunto en los cursos, en los grupos donde doy formación, a la gran mayoría de hermanas y de hermanos, miren, ¿se recuerdan ustedes por qué el Señor expulsó del paraíso a Adán y a Eva? Y la gran mayoría me contesta, ¿por qué fue, mis hermanas? Por el pecado original, por la desobediencia. ¿Verdad que sí? ¿Sí? No fue por eso. Siempre les hago la misma pregunta y siempre me dan la gran mayoría la misma respuesta. Aparentemente fue por el pecado original, digo aparentemente. Pareciera que sí, pero no es así. Hoy estamos compartiendo el tema Jesús mi Salvador. Jesús o Dios, y uno lo ve a través de las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor estaba en la casa de Mateo, no sé si se recuerdan ustedes, y lo comienzan a señalar y a juzgar porque él estaba comiendo con pecadores, con cobradores de impuestos. Y lo llegan a llamar amigo de pecadores y de prostitutas. Pareciera que el único que quería salvar fuera Jesús. Pero dentro de la economía de la salvación, los tres son los que salvan. Salva el Padre, salva el Hijo y salva el Espíritu Santo. Cuando ustedes estudien soterología, que es toda la teología de la salvación, les explican esto. Hoy vamos a hacer un resumen de todo esto. Cuando Adán y Eva pecan, Dios quería perdonarlos. El libro del profeta Ezequiel dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se salve. Fíjense que no es solo doctrina del Nuevo Testamento o de la Nueva Alianza. Cuando ustedes se van al libro de Ezequiel en el capítulo 18, que narra esa preciosa historia sobre la responsabilidad personal, dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, yo no me complazco en la muerte de nadie, sino en que se conviertan y vivan. Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. En otra versión, ¿saben cómo dice? Yo no me complazco en la muerte del pecador, sino me complazco, dice Dios, en que el pecador se salve. Así dice otra versión. Y por eso es que hoy en esta mañana estamos tocando el tema Jesús mi Salvador. Cuando Adán y Eva pecaron, obviamente Dios, que lo sabe y lo conoce todo, ya sabían que nuestros primeros padres habían transgredido. ¿Qué hicieron nuestros primeros padres? Dice la Biblia que lo que hicieron en Génesis, dice, se fueron a esconder. Pero luego dice que tomaron unas hojas de higuera, se las entrelazaron y se taparon con ellas. Cuando Dios llega a hablar con Adán,
Dios le habla y le hace ver que por qué se está escondiendo, y Adán le dice: es porque tenía miedo y porque me di cuenta que estaba desnudo. Aquí está la primera figura acerca del pecado, y está también una de las primeras consecuencias de la desobediencia del hombre, del pecado original: el miedo. Si hoy en día nosotros manejamos ansiedades, angustias y miedos, eso es consecuencia del pecado original. Pero fíjense qué tremendo, dice que estaban desnudos y se habían entrelazado, y cuando viene el Señor y los confronta, le pregunta a Adán: ¿por qué comiste? Y le pregunta a Eva: tú también, ¿por qué desobedeciste? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Adán le dijo: Señor, casi le dice, voy a parafrasear, tú tienes la culpa porque tú me diste a la mujer y ella me hizo pecar. ¿Saben qué hace Adán? No reconoce su responsabilidad personal. Y de esto quiero hablar también, porque no es solo que Jesús salve. Por eso es tan importante el señorío de Cristo. Y hay una frase que se repite mucho dentro de la economía de la salvación, y es la siguiente: Dios, que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. No puede. O sea, la obra de la salvación no es solo obra de Dios, no es solo obra de la gracia, sino también necesita de la colaboración del hombre. Y cuando Dios llega a hablarle a Adán y a Eva, fíjense, mis hermanas, que Adán le dijo: Señor, la mujer me hizo pecar, y aparte tú tienes la culpa porque tú me diste a la mujer. Y cuando se presenta ante Eva, ¿qué le dice Eva? Señor, fue la serpiente. ¿Fue el pecado original la razón por la cual ellos fueron expulsados del paraíso? No. Cuando el Señor le dijo: no coman del árbol del bien y del mal. Yo no sé si ustedes han leído la primera homilía de este año del Papa Benedicto XVI sobre el tiempo de Cuaresma, el ayuno y la oración. Y comenta el Papa Benedicto XVI, ese no coman nos recuerda que nosotros, para obedecer a Dios y para vivir en santidad, siempre tenemos que negarnos a nosotros mismos, y que nuestro alimento más importante debería ser hacer la voluntad de Dios. Y dice el Papa Benedicto XVI, más que el ayuno como algo físico, debemos de reconocer que a nuestros primeros padres se les prohibió, se les pidió hacer penitencia, se les dijo: no coman de este árbol. A nosotros se nos dice también que vigilemos para que dominemos y que no nos dominen a nosotros nuestras pasiones. Lo cierto es que nuestros primeros padres comen. ¿Y cuál era la consecuencia de comer? ¿Ser expulsados? No. ¿Quién dijo morir? Tú. Así es, morir. En ningún momento Dios les dijo: si ustedes comen, los voy a expulsar del paraíso. Solo le dijo: si ustedes comen, ciertamente morirán. Por eso la pregunta que les hice fue: ¿por qué razón fueron expulsados del paraíso? Fueron expulsados porque ninguno de los dos se arrepintió. Lo único que hicieron fue justificar su pecado. Ninguno de los dos se humilló. Ninguno de los dos le dijo: Señor, fíjate que te ofendí. ¿Me comprenden, mis hermanas? Dios no puede salvar, Dios no puede perdonar a aquel que no se arrepiente. Y fíjense que la figura de la higuera es tremenda, porque la figura de la higuera significa que ellos se querían autojustificar.
¿Qué hace Dios? ¿Los deja con higueras? ¿Con las hojas de higuera? No. ¿Qué dice que hace? Que les hizo unas pieles y los vistió. Pero dice que la piel era de animales. O sea que lo que tiene que darse para que haya salvación y para que haya perdón y para que se nos cubra la desnudez de nuestro pecado es el derramamiento de sangre. Porque ¿qué tuvo que hacer Dios? Matar a animales. Y para matar animales tuvo que sacrificarlos. Y si los sacrificó, hubo derramamiento de sangre. Ya Dios había pensado en todo esto. Y por eso es que salvan los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo nos salva el Padre? Vamos a irnos a San Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a tomar la palabra del Señor. San Juan, la voy a leer mejor. San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Hay una historia muy famosa dentro de la República de Panamá. Cuando comenzaron a construirse las esclusas y los canales del canal de Panamá, había un puente que subía y bajaba y que unía las dos partes del país. Era un puente ferroviario. Y un papá se encargaba de estar constantemente subiendo y bajando el puente. Un día, sin que él se diera cuenta, el único hijo que él tenía lo siguió al trabajo. Lo sigue de lejos. El hijo pequeño no le dice nada. De repente comienza a escuchar el sonido del tren, la alarma del tren que le avisaba que ya se acercaba y que por lo tanto tenía que bajar el puente. Él lo que hace es apachar electrónicamente y entonces comienza a bajar el puente. Reconoce que hay un niño que está jugando y no lo podía ver quién era. Comienza a acercarse y en eso se da cuenta que era su hijo. Sale corriendo de nuevo a donde tenía las máquinas, donde él podía detener el puente y dejar que bajara completamente para no matar a su hijo. Y entonces comienza a pensar: ¿apacho o no apacho el botón para que se detenga el puente que venía bajando? En eso pensó todas las personas, hombres, mujeres y niños que iban en el tren. Fue cuestión de segundos. Decidió que bajara el puente para que siguiera el tren y no muriera ninguno de los que iban en ese tren. Tuvo que permitir que su hijo muriera. Cuando salen las noticias, él sale llorando y dice: yo no sé si habían hombres buenos o personas malas en el tren. Lo que yo sabía era, y entendí lo que hizo el Padre Celestial: tenía que entregar a mi único hijo para que todos los que iban en ese tren se salvaran. Eso hizo Dios Padre. Dios Padre nos dio a su Hijo único. Y fíjense que lo que sucedió en el libro de Génesis, cuando Dios le habla a Abraham, ¿se recuerdan? Le dice: dame al hijo que tú más amas y me lo entregas en sacrificio. ¿Se recuerdan ustedes? En Génesis 22. Y entonces Abraham tuvo que subir el monte Horeb e iba a sacrificar a su hijo, cuando escuchó una voz que le dijo: no lo hagas. En la cruz del Calvario, el Padre permitió que su hijo muriera por nosotros. Por eso el primero que salva es Dios Padre. Es el primero que salva. Y salva dándonos a su Hijo. Cuando Lucas escribe sobre esto, dice lo siguiente. Vamos a ver, por favor, Evangelio según San Lucas en el capítulo 15.
Y dice la palabra del Señor. ¿Se recuerdan la parábola del hijo pródigo? En Lucas 15 están las tres parábolas de misericordia. La parábola de la misericordia del Padre, la parábola de la misericordia del Hijo y la parábola de la misericordia del Espíritu Santo. ¿Cuál es la parábola de la misericordia del Padre? La famosa parábola del hijo pródigo. Y dice lo siguiente, Lucas capítulo 15. Del verso 20 en adelante. Lucas 15, del verso 20 en adelante. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Y profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: traigan enseguida el mejor vestido, pónganselo, pónganle también un anillo en la mano, sandalias en los pies, tomen el ternero gordo y mátenlo. Fíjense cómo termina el texto. Tomen el ternero gordo y mátenlo. Cuando el padre ve al hijo pródigo que viene de lejos, lo acabamos de leer, dice que sale corriendo, lo abraza y lo besa. Iba con sus vestiduras rotas, medio desnudo. Iba sucio porque había estado comiendo y cuidando a cerdos, comiendo las algarrobas de los cerdos. El padre no lo rechaza. ¿Qué leíamos en Ezequiel? Que Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que éste se salve. Pero fíjense, mis hermanas, que para que entrara el hijo a la casa, porque todo eso es afuera de la casa, para que el hijo entrara a la casa, fue necesario que mataran al ternero gordo. Cuando Jesús se acercó al río Jordán, Juan el Bautista, su primo, estaba bautizando y echando agua y estaba sumergiendo y bautizando. Y de repente cuando lo ve dice: he allí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tenía que morir por todos nosotros. ¿Cómo Jesús nos salvó? Que es el tema. Jesús nos salvó dando su vida por nosotros. Por eso era que Satanás lo tentó para que no llegara a cumplir la misión del Padre. Jesús vino no tanto para hacer milagros. Jesús vino sobre todo para morir en la cruz. Pero para salvarnos, mis hermanas, lo primero que tenía que hacer Jesús era encarnarse. Y aquí está la segunda frase de San Agustín. ¿Cuál era la primera? Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Entremos a la segunda frase de San Agustín. ¿Saben cómo es llamado San Agustín? El doctor de la gracia salvífica. Por eso cuando uno tiene que hablar de salvación, tiene que hablar de San Agustín. Segunda frase. San Agustín dice: no se puede salvar lo que no ha sido asumido. Es imposible, dice San Agustín, que se salve lo que primero no se asume. ¿Qué significa esto? Palabra bien rara la de San Agustín, ¿verdad? Jesús, para salvarnos, primero tenía que asumirnos. ¿Qué significa asumirnos? Primero tenía que hacerse hombre. Jesús comienza a salvarnos desde el momento en que no se aferra a su condición divina, sino que se hace hombre como uno de nosotros. Por eso San Alfonso María de Ligorio dice que de tres maneras
altísimas nos amó Jesús. Primero, en la encarnación. Segundo, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y tercero, quedándose en la Eucaristía. De tres maneras nos amó Jesús. Vamos a leerlo, por favor, en la carta a los Filipenses. Tomemos el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla de un cántico. En griego ese cántico recibe el nombre de Xenosis y significa el cántico de la humillación y de la salvación. Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante. Tengan pues, Filipenses 2, del verso 5 en adelante, tengan pues los mismos sentimientos que corresponden a Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, no consideró aferrarse a su condición de Dios, el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Así nos mostró Jesús su amor. Jesús tenía no solo que morir en la cruz, sino lo primero que tenía que hacer Jesús era asumir la condición de hombre. Eso era lo primero. Algo bien importante. Cuando uno lee el protoevangelio en el capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 15, que se nos da la promesa de la salvación, y hace ver el Señor a Adán y a Eva que a pesar de su pecado, a pesar de la rebelión del hombre, va a haber una promesa de salvación. San Agustín se preguntaba, ¿lo que obligó a Jesús a hacerse hombre fue entonces el pecado? ¿Sí o no? ¿Lo obligó o no lo obligó el pecado a hacerse hombre a Jesús? ¿Lo obligó el pecado a Jesús morir en la cruz? ¿Sí o no, mis hermanas? No, mis hermanas, no lo obligó. No lo obligó. Quiero decirles que antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios había pensado encarnarse. Ya Dios había pensado hacerse hombre. ¿Sabían ustedes? Porque el libro de Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó bien. No dice que lo haya creado perfecto. Ya Dios había pensado hacerse hombre. Ya Jesús había pensado morir por nosotros, porque el perfeccionamiento solo se iba a hacer cuando Dios viviera entre nosotros como modelo y llegara a ser perfecto entre los hombres, y entonces pudiéramos ser nosotros salvos y perfectos, sí, sin que hubiera la necesidad del pecado original. Dios no fue obligado a hacerse hombre, ni fue obligado a morir en la cruz del Calvario. Dios ya había pensado el hacerse hombre. ¿Sabían ustedes? Y esa fue la segunda razón por la cual Satanás se rebeló en los cielos. Satanás no solo se rebela por querer llegar a ser Dios, sino porque Dios le revela al mundo angelical que la segunda persona de la Santísima Trinidad se va a hacer hombre. Y eso está en la Biblia, no lo voy a explicar hoy. Pero quiero decirles que el pecado no obligó a Dios. ¿Saben por qué estoy resolviendo tantas dudas? Porque a veces hemos recibido malas enseñanzas. Y Dios se encarnó porque libremente quería expresar su amor. Lo que dijo una hermana. Por eso dice el Evangelio de San Juan, amó a los suyos y los amó hasta el extremo.
Así nos ama el Señor. Y vamos a narrar la historia de la salvación. Vamos a ver cómo Jesús nos salva. ¿Quieren saber, mis hermanas, cómo Jesús les salva? ¿Sí? Pero quieren saber la versión católica, no la versión protestante. Quieren saber cómo Jesús nos salva. Vamos a tomar la parábola del buen samaritano y vamos a irnos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Y voy a explicarles la parábola del buen samaritano, pero como se debe explicar, no como se explica normalmente de mal, sino como se debe de predicar. Lucas 10, del versículo 30 en adelante. Jesús les respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó, le vendó las heridas y después de habérselas limpiado con aceite y vino, luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó una moneda y se la dio al encargado, diciendo: cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pasaría si yo me presentara delante de ustedes y le dijera: miren, mis hermanas, ¿quiénes de ustedes acepta a Jesús como su Señor y su Salvador esta mañana? ¿Quiénes levantan la mano? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quiénes levantan la mano y aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Personal? ¿Todas? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Fíjense que esto que se hace, pues se hace casi como que si fuera una confesión de fe. Y está bien. Pero puede haber explicaciones mejores. Y hoy en día, sobre todo los que hacen esto son los protestantes. Ellos hablan mucho de aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero realmente, eso de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador se hace dentro de la Iglesia Católica de una manera mucho más profunda. No basta aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Hay que saber qué medios dio Dios para que nosotros nos salváramos. Porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Ahora hay que saber qué hace que la muerte de Jesús se haga realidad y tenga el efecto salvador en nuestras vidas. Y vamos a verlo en la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos habla de la historia de la salvación. Y nos relata a un hombre que iba de Jerusalén. ¿A dónde iba? A Jericó. Y fíjense que Lucas dice que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Esa charla ya la recibieron el día de ayer. Ese hombre iba de la ciudad santa a Jericó, la ciudad pecadora, y por eso iba descendiendo. Lucas lo que quiere expresar con esto es que hay mucha gente que se ha alejado de Dios, que representa a la Jerusalén, y busca lugares de pecado que representan Jericó. Muchas de ustedes posiblemente no tenían pecados muy graves. Cuando yo hablo de mi conversión, que hablaré más tarde, no puedo decirles: miren, fíjense que Alejandro, yo era alcohólico, yo fumaba, yo me drogaba, yo era adicto a las prostitutas. No, fíjense que, o que tenía problemas con la pornografía. No. ¿Saben cuál era mi mayor pecado? La autosuficiencia. Yo no quería saber nada de Dios porque yo me había endiosado. Y mi segundo mayor pecado, la ingratitud y la indiferencia. No era agradecido con Dios.
¿Quiénes de ustedes ha tenido ese pecado en su vida espiritual? Que ha creído que no necesita de Dios. Así estaba ese hombre. Le estaba dando la espalda a Jerusalén y estaba yéndose a la Jericó, a la ciudad pecadora. ¿Qué dice que le pasó en el camino? Llegaron unos ladrones. ¿Qué les enseñó Marlon el día de ayer? Que hay un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Entonces esos ladrones en la parábola del buen samaritano, ¿quiénes son? Los demonios. Y dice que dejaron al hombre medio muerto. ¿Y qué les enseñó Marlon el día de ayer? La paga del pecado es la muerte. Y fíjense lo que dice la parábola del buen samaritano. ¿Quién se acercó primero al ver al samaritano y pasó de largo? Un sacerdote. ¿Qué representa para Lucas el sacerdote? El sacerdote representa todos los actos litúrgicos judíos que no salvaban, porque ya no podían salvar, porque eran imperfectos, ¿me comprende? Pero además dice que pasó el levita. ¿Y qué representaba el levita? La ley. ¿Y la ley qué hacía en el Antiguo Testamento? ¿Daba vida? No. ¿Qué dice San Pablo que daba la ley? Muerte. Entonces fíjense que no servía para salvarlo ni el sacerdote, ni servía el levita. Entonces llega un samaritano. ¿Quién es el samaritano? ¿Saben quién era el samaritano? Jesús. Para Lucas, en la parábola del buen samaritano, Jesús es el samaritano. ¿Por qué? Porque el samaritano, ¿qué pasaban con todos los samaritanos? Eran rechazados. Y los judíos trataron a Jesús como samaritano. ¿Saben por qué? Porque Él vino a los suyos, dice el Evangelio, y los suyos no lo recibieron y lo rechazaron. Pero dice que el samaritano tuvo misericordia de Él. ¿Saben qué hace el Señor para salvarnos? Tiene misericordia de nosotros. ¿Qué ha tenido Dios Jesús para salvarnos? Tiene paciencia con nosotros. ¿Saben cómo lo dice el salmista? Que Dios es un Dios lento a la cólera y rico y grande en misericordias. ¿Y qué hizo el samaritano con ese hombre judío? Fíjense lo que dice. Se acercó a él e enseguida que se acercó, dice, limpiando con aceite y vino sus heridas, lo montó en su cabalgadura. ¿Saben qué representa el aceite y el vino? Representan los sacramentos. No basta, mis hermanas, que ustedes hoy acepten a Jesús como su Señor y su Salvador, porque no somos protestantes. ¿O aquí hay protestantes? Aquí hay católicas. Y para salvarnos, dice el numeral 1210 del Catecismo, Jesús instituyó 7 sacramentos que salvan. Entonces no basta, mis hermanas. Ese vino y ese aceite que Él aplica sobre las heridas que los ladrones le habían dejado, son los sacramentos que Dios nos da para sanarnos y para salvarnos. Porque un sacramento es un signo visible y un signo sensible que da la gracia salvífica a cada uno de nosotros. Claro, mis hermanas, Jesús murió o no murió en la cruz del Calvario. Ahora yo quiero vivir ese misterio pascual en mi vida. ¿Saben qué hago? Me acerco al sacramento de la confesión. Y cuando el sacerdote me da la absolución, en ese momento yo soy rociado y bañado con la sangre de Jesús que me salva. ¿Me comprenden? Y entonces me pasa lo mismo que le pasó al hijo pródigo, y lo dice el padre Hugo Estrada en sus libros. Dice, cuando alguien sale del confesionario, dice el padre Hugo Estrada, sale con la misma cara que entró. O
Ustedes ya se han visto la cara con que entran al confesionario. No entran así con unas sonrisotas en los labios. No. Entran con una su cara así. Ojalá que no me den la regañada por. Y cuando salen con punjías y con la misma cara. ¿Saben qué dice el padre Hugo Estrada? Deberíamos hacer una fiesta como el hijo pródigo cada vez que nosotros salimos del confesionario. Ahí es donde yo vivo a Jesús mi Salvador, en la confesión. Pero también ¿saben dónde la vivo? En la Eucaristía. El padre Hugo Estrada en su libro Misa dice que hay una gran cantidad de católicos. ¿Y saben qué pasó el día de ayer en nuestra iglesia católica en Guatemala? No podíamos entrar a las iglesias. Había una gran cantidad de católicos que van a la misa miércoles de ceniza y consideran que es más importante que la misa de domingo resurrección, que la misa del jueves santo o que la misa de Navidad. Y no les digo las dos misas de precepto marianas, el día 8 de diciembre y el día 1 de enero, que ni siquiera parecen católicos. Porque como están de goma del 31 para el 1, no se recuerdan que el 1 es misa de precepto, Santa María, Madre de Dios. Y la misa de ayer se agota, y no se agota por la Eucaristía, se agota por un sacramental, porque quieren recibir la imposición y van con la cabezota manchada todo el día. Ahora, si van a misa desde la mañana, porque quieren que todo el mundo sepa que se aplicaron ceniza. Es que dice uno, qué tontería. Miren, mis hermanas, no es que esté mal el que le apliquen a uno ceniza. Lo malo es que no se recuerdan que la salvación se obtiene cuando uno va a la Eucaristía en gracia de Dios. Porque ¿qué dijo Jesús? Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que me coma no morirá, sino vivirá eternamente. En otras palabras, se salvará. ¿Sirve de algo decir que Jesús es mi Señor y mi Salvador? Pues sí, un poco. ¿Pero qué sirve más? Confesarme e ir a misa diaria. Así es como Jesús me salva. Y desde esta charla, ustedes van a ir a misa diaria y se van a confesar semanalmente. Porque así es como se vive la charla, Jesús es mi Salvador. De otra manera, no. Sigamos adelante. Recuérdense que soy predicador católico. Dice Lucas 10. Se acercó, versículo 34. Le vendó las heridas y después de habérsela limpiado con aceite, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas, se las dio al posadero, al mesonero, y le dijo: cuida de él y lo que gastes te lo pagaré a mi regreso. ¿Saben qué hace? Lo carga y lo lleva a la posada. ¿Saben qué representa la posada? La iglesia. Yo no puedo salvarme o corro mucho peligro si me he salido de la iglesia. Corro muchísimo peligro. Por eso, ¿qué me da seguridad de salvación? Estar en la iglesia fundada por Jesucristo. ¿Podrán salvarse los del otro lado? Primero Dios sí. Yo no soy quien para decir quién sí y quién no. Yo le estoy diciendo, pero eso sí puedo decir quién sí definitivamente. ¿Saben quién sí definitivamente? Los que entraron a la posada. ¿Qué hizo el hombre? Lo monta en su cabalgadura y lo lleva a la posada. Y la posada es la iglesia católica. Y luego le dice al mesonero: te encargo que me lo cuides. ¿Quién es el mesonero? El Espíritu Santo. Y me lo cuidas hasta que yo venga. ¿Cuándo va a venir Él? En su segunda venida. ¿Ya vieron toda la economía de la salvación explicada en la parábola del buen samaritano? Fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O no, mis hermanos? ¿Saben que el Padre nos salva dando su Hijo? Jesús nos salva
muriendo por nosotros. Y el Espíritu Santo nos salva. ¿Cómo nos salva? Permítame, ahí vamos a ver cómo nos salva. ¿Se recuerdan que vimos en la parábola, en la parábola del buen, en las 3 parábolas de misericordia de Lucas 15, vimos la parábola del Padre, vimos que era la parábola de la misericordia del Padre, era la parábola del Hijo pródigo. Pero también vimos, o vamos a ver, que la parábola de la misericordia del Hijo, ¿quién es? La de la oveja perdida. Viene el pastor y carga a la oveja. ¿Qué hizo el buen samaritano? Cargó al hombre en su cabalgadura. ¿Qué dice Mateo 8:17? Que Él en la cruz vino a cargar con nuestras enfermedades, pecados y dolencias, con todas nuestras debilidades. ¿Ustedes se han sentido ovejas cargadas por Jesús? ¿Sí o no? Jesús así salva. Ahora, ¿saben cuál es la parábola de la misericordia del Espíritu Santo? La parábola de las 10 monedas. A la mujer se le habían perdido, ¿cuántas monedas? Una. De las 10, una se le había perdido. Y esa moneda que se le había perdido, más tarde lo vamos a explicar, es el amor. ¿Y saben qué es lo que nos vive dando el Espíritu Santo para santificarnos? El amor. Porque dice San Juan de la Cruz que al atardecer de nuestra vida vamos a ser examinados en el amor. Y si nosotros no amamos, ¿a dónde creen que nos vamos a ir? Al infierno. ¿Saben cómo nos salva el Espíritu Santo? Llenándonos de amor. Y también nos salva el Espíritu Santo aprendiendo a que Jesús debe ser nuestro Señor y que tenemos que obedecer a Jesús. Y de eso voy a hablarles en la charla Fe y Conversión. Vamos a hablar del señorío de Cristo, de la fe y de la conversión. Voy a unir en la siguiente la otra charla porque quería explicarles muy bien esto del tema de la salvación. Solo que quiero terminar con este texto. Vayámonos a Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Mateo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les responderé, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Palabra de Dios. ¿Qué es necesario también para salvarnos? Ser obedientes a Dios. Tener a Jesús como el Señor de nuestras vidas. ¿Qué había pasado? Y termino con esto. En la antigüedad, cuando los esclavos eran vendidos, el que estaba vendiendo esclavos, el que era mercader de esclavos, les ponía una marca. Ese mercader se sentía el dueño de ellos. Pero cuando llegaba alguien que quería comprarlos, y habían amos y señores que llegaban al mercado de esclavos, les revisaban los dientes, les revisaban si estaban sanos, la fuerza de los brazos y de las piernas, lo compraban. Automáticamente, ¿qué hacían? Normalmente le ponían la seña con un arete en la oreja. Venían y le cortaban o le arrancaban la seña o el anillo que tenía del mercader. Y entonces, ¿qué hacían? Le ponían una marca. Y cuando le ponían una marca o le ponían un anillo, ese esclavo era dueño y le pertenecía a su Señor que lo había comprado. Jesús nos compró con su sangre. Y Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Lo vamos a ver en la otra charla de fe y conversión. Por eso estamos uniendo esas 3 charlas. Jesús mi Salvador, el señorío de Jesús
y el plan de fe y conversión, porque Jesús quiere ser el Señor en nuestras vidas, en dos áreas. Vamos a ver dos áreas en las cuales Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas. En el área moral, vamos a ver qué significa el área moral. Y dos, porque el esclavo, cuando era comprado, ¿tenía o no tenía voluntad? No. ¿Tenía o no tenía libertad? No. ¿Podía él tener sueños o planes? No. ¿Cuáles eran los sueños o los planes de un esclavo? Ninguno. ¿Saben cuáles eran? Los de su señor y de su amo. Hay un libro que se titula Una vida con propósito. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene planes y propósitos para nosotros, porque Él es nuestro Señor. Él quiere ser el amo de nuestras vidas. Él quiere que hagamos su voluntad. Dos áreas: en la vida moral y en los planes de Dios para nuestras vidas. Pero de eso lo explicaremos en la plática siguiente. Vamos a orar. Hoy vamos a recordar esto que hicimos. Vamos a hacer esta dinámica. Vamos a entregar nuestras vidas al Señor. Vamos a decir que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero recuérdense que esto sobre todo se hace en la confesión y en la Eucaristía diaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por su plan salvífico sobre nosotros. Gracias, Dios, porque un día nos entregaste a tu Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, porque te entregaste por cada uno de nosotros, porque derramaste hasta la última gota de tu sangre. Y gracias, Espíritu Santo, porque estás dentro de nosotros para santificarnos. Hoy, Jesús, te abro mi corazón. Acepto, Señor, y agradezco tu sacrificio por mí en la cruz del Calvario. Te reconozco con mis labios como mi Señor y como mi Salvador. Y hoy te pido, Señor, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, que rocíes, que derrames tu sangre sobre mi vida. Señor mi Dios, tú moriste en la cruz desnudo para cubrir la vergonzosa desnudez de mi pecado. Hoy te pido, Señor, que así como a Adán y a Eva, tú los cubriste. Como el hijo pródigo se le dio el mejor vestido, tú hoy, Señor, puedas limpiar mis vestiduras con tu preciosa sangre. Danos la gracia de acercarnos a la confesión, Señor, y a la Eucaristía para experimentar el poder y la bendición de tu sangre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Y decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.